¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso para la vitamina D de todos los días. Hoy viernes, fin de semana. Vamos a terminar esta semana con algo bastante especial. Hoy vamos a tener dos videos. Les aviso de una vez para que esperen el siguiente, que saben que sale en unas horas más tarde. Y va a ser muy interesante porque estos videos son otra vez de una lluvia de mensajes que me llegaron. Muchísimas gracias a todos. Se los agradezco porque no sé, como que en estas últimas semanas los enlaces y las sugerencias y todo eso que me han estado mandando han llegado en una cantidad que yo nunca había recibido. Y se los agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón. Eso me anima mucho a seguir adelante. Y eso me indica de que quieren que sigamos con las reacciones. Quieren que mostremos cosas de Dimash y aparte cosas diferentes. Muchísimas gracias. Todo va a salir, todo lo que me manden va a salir. A lo mejor tarda un poquito porque son muchas y las tengo apuntadas. Y ya las tengo como que ordenadas por día, en qué día van a salir. Y no se preocupen, si su enlace no sale pronto, va a salir de todas maneras. En cuanto menos se lo esperen, ese día sale. Y pues bueno, me llegaron esta lluvia de enlaces también del fan meeting que tuvo Dimash en Londres, que estuvo muy interesante, muy parecido al de Almaty, muy parecido al de Barcelona. Yo creo que más parecido al de Barcelona, porque el de Almaty fue más como que una celebración, ¿no? Aparte del fan meeting fue el cumpleaños de Dimash y la presentación que ya vimos el día de ayer de la película de Stranger, que ya me aclararon que es una recopilación de los dos conciertos que dio en Astana. Pusieron las mejores partes de cada concierto, lo unificaron y que dura más de 2 horas y media, como que es lo que dura el concierto de Dimash. Y la verdad es increíble. Muchísimas gracias también a todos por la información que me proporcionan. Y pues bueno, ahora me mandaron estos enlaces del fan meeting que tuvo en Londres, donde es bastante espectacular. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que me mandaron enlaces. Me mandaron muchísimos. Muchísimas gracias. Vamos a reaccionar. Cantó dos temas. Aquí de los enlaces que me han mandado tengo dos temas. El de Dame Amor y el de Unforgettable Day. Vamos a reaccionar primero a una canción y en el video siguiente vamos a reaccionar a otra canción. Pero antes de reaccionar al primer tema de hoy, quiero reaccionar a unos shorts que me mandaron de ese mismo fan meeting, que se me hicieron bastante interesantes por los títulos de los shorts. No los he visto, los quiero descubrir junto con ustedes. A lo mejor ustedes tampoco son partes que no han visto, ¿no? Y va a ser interesante verlas. Así que pues bueno, sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos y dale play al video. Este short se llama Dimash pensando en su futura esposa. Es algo interesante porque es algo que Dimash nunca toca en público. Vamos a ver si nos dice algo o alguna Dir se mete ahí de metiche preguntarle y Dimash no dice nada como siempre. Vamos a ver de qué se trata, así que dale al play. I'm thinking about my past life, I'm thinking about my future, and Ok, creo que no va a ser necesidad traducirlos, tienen subtítulos en español, pero si quieren de todas maneras se los voy traduciendo, ¿no? Dimash dijo, estoy pensando en mi vida pasada, o sea, en mis momentos en el pasado de mi vida, estoy pensando en el futuro. future life. Ok, sí fue una Dir. No, digo, entiendo por qué quieran saber, ¿no? Lo de la esposa de Dimash, porque es algo que lo tiene tan privado que lo hace muy deseado de obtener. No creo que Dimash vaya a decir si tiene novia o a lo mejor ya está casado y tiene hijos. No sé. Híjole, no sé. Y no sé, me gustaría que a lo mejor por esa parte lo dejáramos ser él mismo, ¿no? Que si tiene ganas de decirlo, que él mismo nos lo diga. Y no estarlo presionando. No sé, digo, es un pensamiento muy personal. No estoy diciendo que si tú ansías saberlo estés mal, ¿no? O sea, son cuestiones de cada quien. Y bueno, yo por ese lado yo lo dejaría en paz, ¿no? Dejarlo ser él mismo y que tenga que decir lo que quiera decir en el momento en que lo quiera decir.
Yes, of course, why not? Why not? ¿Notan la cara de Dimash cómo cambió su expresión? Se ve un poco molesto y incómodo por esa pregunta y Dimash hasta su tono de voz cambió. Cuando dijo lo de la esposa, pues ya nada más como que dijo, bueno, ahí va otra vez. Y dijo Dimash y dice, sí, por supuesto, ¿por qué no? También hay que pensar en eso. Miren, chequen su expresión, cómo cambia. I'm thinking about my past life. I'm thinking about my future. Bien, ahí está feliz. Future wife? Yes, of course, why not? Why not? When you think about everything. Just take your time. Thank you. Ese comentario ya lo alegró más, como que le dijeron, bueno, nada más tómate tu tiempo, no te apresures. No rush. Don't say that. Russian girls also good too. Oh, wow. Aquí entiendo que es un malentendido, no entendió bien Dimash lo que dijeron, pero también es algo muy importante, ¿no? Como que Dimash, porque se ve que claramente la señorita o la señora que le preguntó, bueno, que le dijo esto, de que no rush, es de que no te apresures, no corras, no quieras hacerlo rápido. Y Dimash, por lo que dijo, entendí que él entendió, no Russian, o sea, como que no chicas rusas. Y Dimash luego dijo, no digas eso, las chicas rusas también son muy bonitas o son muy buenas. Y sí, yo estoy junto con él, no porque seas de una nacionalidad específica, quiere decir que seas mala persona. O sea, es muy admirable de Dimash que defienda sus valores. Take your time. Vean, ahí le dicen no rush. No rush. Don't say that. Russian girls also good too. No rush. Vean, ahí ya se dio cuenta que entendió mal, por eso dijo lo de las chicas rusas, ¿no? Digo, obviamente todo es en parte de broma, en parte de diversión y todo eso, pero me gustó mucho ese comentario de Dimash de que haya defendido a las chicas rusas. Me gustó mucho. No importa de qué bando estés en los conflictos, pero no por las cabezas de esos conflictos juzgues a todos los demás, ¿no? Digo, si vas a juzgar a alguien, juzga a las cabezas, no al pueblo. El pueblo no tiene la culpa. But I heard she said no rush. Sí, aquí Dimash ya está aclarando, dice, bueno, es que yo entendí que ella había dicho no Russian, o sea, como que no rusas. That's good. We need to love everyone. Doesn't matter which nation you represent, which country you represent. Ok, aquí termina el primer short. Estuvo bastante interesante, estuvo anecdótico porque hubo equivocaciones, hubo preguntas a lo mejor incómodas para Dimash, pero que a nosotros se nos hacen divertidas. Se notó por las risas de que todo el mundo está pendiente de eso, ¿no? Y aparte, pasárselo un buen momento, no hacerlo tan tenso. Es muy bonito. Muchísimas gracias por este enlace, así que vámonos con el siguiente. Ok, ya estamos aquí con el segundo enlace y el enlace se titula Cuando tengo hambre. Vamos a ver de qué se trata. Así que, Ático, dale al play. I'm hungry. I can eat everything. Ok, Dimash dijo, cuando tengo hambre puedo comer lo que sea. I cannot eat only pork because I'm Muslim. Ok, dijo, lo único que no puedo comer es cerdo o puerco porque soy musulmán. But doesn't matter. I can eat everything. Dice, pero no importa, puedo comer todo. Tacos from this side. If you ask me this question, for example, when I
in Mexico, I will answer taco. Ah, wow. ¿Será un adelanto? ¿Será un adelanto de lo que se viene? Porque dijo cuando esté en México hablando en futuro. ¿O será algo en sentido figurativo? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Es un adelanto del futuro próximo de Image o lo dijo en sentido figurativo? Déjenmelo aquí en los comentarios, por favor, porque es bastante interesante de escuchar. Porque dijo, cuando esté en México, podré decir taco. O sea, podré pedir un taco, ¿no? Ah, wow. Alguien me había dicho en los comentarios que las veces que ha estado en Estados Unidos, una vez se acercó a la frontera y probó los tacos, que le gustaron mucho. No sé, no, es algo que me agarra de sorpresa. No me lo esperaba. Les digo, por parte de la comunidad latina me siento muy contento de que nos siga tomando en cuenta. Y si viene aquí a mi país, Dimash, bienvenido. Es más, no te registres en ningún hotel, te invito a quedarte en mi casa. Ok, va a ser bastante interesante que venga. Ojalá que lo haya dicho en sentido del futuro, ¿no? De que sea un futuro cercano, de que cuando esté en México podré pedir un taco. Si lo dijo en sentido figurativo, digo, de todas maneras, muchísimas gracias, ¿no? De esperanzas vive el hombre. Bueno, vamos a seguir con el video. So I'm not going to be asking what you eating in England, so like. Ok, ahí le dijeron, bueno, entonces no te voy a preguntar qué es lo que estás comiendo en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra creo que la mayoría de cosas que se come es pescado, ¿no? Pescado y papas, patatas fritas. And what's your favorite movie? ¿Cuál es tu película favorita? Movie. Yeah. All movies directed by James Cameron. Okay. Oh, wow. I think he's a genius. Ok. Aquí le preguntaron a Dimash que cuál era su película favorita y él dijo, bueno, pues todas las películas dirigidas por James Cameron. A mí, James Cameron, me gustan algunas. Hay algunas que no encuentro tan atractivas, se me hacen muy infantiles, pero bueno, son gustos de cada quien, ¿no? Por ejemplo, a mí mis 3 películas favoritas es Una mente brillante, A Wonderful Mind, Forrest Gump y I Am Sam o Yo Soy Sam. Esas son mis 3 películas favoritas. Son temas un poquito más desviados de lo que vendría siendo temas infantiles, ¿no? Y pues bueno, digo, por si les interesaba saber cuáles son mis 3 películas favoritas, ya se las dije. Pero digo, es muy respetable. Si le gustan a Dimash, adelante. Por supuesto que son películas muy buenas. Que no me gusten a mí quiere decir que sean malas, ¿no? Pero James Cameron es un genio. Yo concuerdo con él, es un genio. When I'm hungry, I can eat everything. Cuando tengo hambre puedo I comer cannot de eat todo. only pork because Lo único I'm que no puedo Muslim. comer es puerco porque soy Bueno. musulmán. Pero Doesn't matter, I can eat everything. no importa, puedo comer todo. Está Beshbarmak, tacos from this Beshbarmak side. o tacos. If you ask me this question, Si me preguntas esta for pregunta, example, when I'm podré decir, in por ejemplo, Mexico, cuando I esté en will answer México, taco. You know, dice, cuando esté en México podré decir taco, ¿sabes? So I'm not going to be asking what you eating in England. Así que no voy a preguntar qué estás comiendo en Inglaterra, así que bueno. And what's your favorite movie? ¿Y cuál es tu película favorita? favorite movie? Yeah. All movies directed Todas las by, películas dirigidas por James Cameron. James Cameron. Okay. I think he's a genius. Dice, yo creo que When es un I'm genio. Dice, yo también lo creo. James Cameron es un genio. Un genio, sin lugar a duda. Y pues bueno, estos fueron los 2 shorts. Así que, para que no se alargue tanto el video, vámonos con el primer tema. Ok, dears, ya estamos aquí con el video del primer tema. Primero vamos a escuchar, por lo que vi del título del video, es la de Dame Amor, Give Me Love, o Mahabat Bermahan. Y por lo que también dicen, lo que estamos viendo aquí es que el señor Kanat es el que trae la cámara en esta ocasión, no Dimash, porque ya no es cantante y camarógrafo.
como en Barcelona. Ahora es nada más cantante. Y por lo que quiero asumir es que Mansur está en el piano. Vamos a ver de qué se trata esto. Sí, Mansur está en el piano. Algo que les había comentado en uno de los videos pasados, creo que de hecho fue en el de ayer o antier, que les dije que Dimash es de los pocos artistas que se escuchan mejor en vivo que en grabación. Muchas veces las grabaciones no les hacen justicia a la potencia y a la calidad vocal que tienen. Aquí este es un claro ejemplo. Su voz se escucha limpia, clara, cristalina, potente, con mucho control. Se escucha perfecta. La ecualización del sonido del lugar está increíblemente bien hecho. Un aplauso al sonidista, al microfonista, porque tiene un audio impecable. Impecable. De verdad que se escucha muy, muy bien. Mahabat Bermahan. Fíjense, algo que no les he comentado en estas últimas reacciones de los 3 fan meetings, pero el vestuario que bueno, en el de Almaty sí lo mencioné, ¿no? De que estaba muy bonito el vestuario que sacó, pero sobre todo, y es que son muy diferentes porque el de Almaty fue como que una presentación más formal, porque hasta tuvo invitados y todo, con motivo de su cumpleaños y de la reunión de los Dears. Pero en este de Barcelona y de Londres, Dimash ha salido muy, muy casual. Pero me ha gustado el vestuario que ha llevado, su ropa, su camisa, su pantalón, su calzado. Es algo muy, muy casual. Es algo que yo usaría, por ejemplo, de diario. Algo muy, muy sencillo, muy casual, muy sutil. Me gusta. Aparte de que trae un vestuario bastante juvenil, ¿no? Y dice, señor, ¿no nos deja ver? También el señor Kanat, pero él no le voy a decir que se quite, él se puede atravesar todo lo que quiera.
Ok, ahí termina de repente el short. Estuvo muy bien. De hecho, estuvo la canción completa. Me gustó muchísimo. Muchísimas gracias. Lo vuelvo a repetir a todos los que me mandaron estos enlaces. Muchos nombres. No los quiero mencionar porque son muchísimos y no quiero que se me olvide nadie. De verdad, de todo corazón, muchas gracias. ¿Qué les pareció? Muy buena interpretación. Me encantó la voz de Dimash. Me encantó la sutileza. Llegó un momento en que la dejó de cantar y le empezó a platicar. Ese cambio me gustó muchísimo. Lo de los tacos, espero que no haya sido en sentido figurado y que lo haya dicho como que en algo que él ya está previniendo para el futuro, que cuando esté aquí haciendo un concierto aquí en la sala de mi casa, cuando venga a cantarme, va a ser muy especial. Ojalá que sí. Si no, digo, de todas maneras, en el país de Latinoamérica que se llega a presentar, vamos a estar todos los latinos muy felices de tenerlos cerca. Y pues bueno, ¿qué les parecieron estos shorts? ¿Qué les pareció esta canción de Mahabbat Ver Mahan? La verdad me gustó mucho. Yo estaba más acostumbrado a un Mansur en la guitarra, pero pues ve que también es igual que Dimash, multi-instrumentista, y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Él tiene la ventaja sobre Dimash de que no tiene que dedicarse a cantar, sino que nada más se enfoca en la ejecución del instrumento. Esa es una ventaja porque te quita presión y te quita distracción, aunque parezca que no, es un poco distraído. Por ejemplo, yo no canto, pero cuando estoy tocando la guitarra y me toca hacer coros, como que si te desconcentras un poquito por tratar de cantar bien, a lo mejor no ejecutas tu instrumento tan bien, ¿no? Es un poquito de distracción. No mucha, pero sí hay algo ahí de que te distrae un poco. Sobre todo los que toquen el piano y canten al mismo tiempo me van a entender a lo que me refiero, ¿no? Digo, tiene esa ventaja Mansur, ¿no? De que puede dedicarse el 100% a la ejecución del instrumento y no tiene que preocuparse por cantar, así le sale perfecto. Y al contrario de Dimash, ¿no? Que Dimash tiene que cantar perfecto como siempre lo hace, y aparte le exigimos que sea un músico igualmente de espectacular, y lo es. En el piano lo es. Dimash es un gran pianista. También el Dombra lo toca impresionante. Todos los instrumentos que toca los toca muy bien. A lo mejor algunos no los ejecuta tan bien porque le falta un poco de práctica por el tiempo que no tiene, ¿no? Porque está tan ocupado que no tiene tiempo para practicarlo. Pero se ve que ama la música y adora música y sangra música. Y eso es algo que yo siempre le voy a agradecer, y creo que todos los días le vamos a agradecer. Y pues bueno, síganme dejando sus enlaces, sus sugerencias, sus comentarios. Síganme inundando de mensajes, por favor. Eso es algo que me agrada bastante y me motiva a seguir creciendo y a seguir produciendo estos videos y a seguir grabando y a seguir diciendo mis tonterías en la cámara. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo más al rato para la segunda reacción de esta fan meeting de Londres, con el siguiente tema, que es Unforgettable Day. Me imagino que también va a ser Mansur al piano y el señor Kanat como camarógrafo ahora. Y pues bueno, los vemos al rato en el ciberespacio. Bye.